20 mililitros. Hasta 20 mililitros de clearance. Entre 20 y 40 no les pedían que tengan albuminuria, pero luego de 45 hasta 90 de clearance de creatinina se les pedía que tengan albuminuria. Lo interesante del EMPA-Kidney es que el 50% de los pacientes eran no diabéticos, con lo cual vamos a tener información en no diabéticos. Y la mayoría, obviamente un estudio muy moderno, y la mayoría tenían albuminuria, ya estaban con IECA o sartanes. El punto final, combinado nefrológico, también de vuelta un combinado de insuficiencia renal crónica terminal, o llevar el clearance a menos de 10, o bajar el clearance hasta más del 40%, muerte de causa renal o muerte cardiovascular, bajó más o menos un 30%. Datos interesantes que deja el EMPA-Kidney, que creo que son de bastante utilidad, son los siguientes. En los análisis de su grupo pudieron estudiar diabéticos contra no diabéticos y el efecto renoprotector es tanto en diabéticos como en no diabéticos, pero también estudiaron, los graduaron en grados de albuminuria, vale decir de proteinuria, menos de 30 perdón, en grados de filtrado de clearance de creatinina, menos de 30 de clearance de creatinina, entre 30 y 45 o más de 45. Y en los tres escenarios la droga fue renoprotectora. O sea que es, independientemente de sean diabéticos o no diabéticos, independientemente del clearance de creatinina y hasta 20 clearance de creatinina, pero un dato interesante que mostró que solo fueron eficaces en los pacientes que tenían albuminuria. Vale decir que yo no estaría autorizado a ponerle para nefroprotección una glifosina a un paciente que no tenga albuminuria porque no hay información que nos permita digamos, predecir que al paciente le va a tener algún tipo de efecto. Eh, bueno, no tuvo efecto en los pacientes sin albuminuria, tuvo menor efecto en los pacientes que no tenían IECA y sartanes. Vale decir, yo a los pacientes los tengo que tener con un IECA y un sartán porque ahí es en la población en la cual está demostrado. Porque siguen siendo primera línea. Siguen siendo primera línea y probablemente lo tengas que adicionar. No es uno o el otro. De hecho, con proteinuria, uno tendría que tener un sartán y luego una glifosina, y no directamente le pongo una glifosina, porque no está demostrado que en ese escenario sean eficaces. ¿Cuál es el mecanismo de renoprotección? Bueno, volvamos al dibujito. Se produce la vasoconstricción del arteriolo aferente y eso genera menos hipertensión glomerular, hay menos sodio en el aparato juxtaglomerular que está acá, se contrae la arteriola aferente, disminuye la hiperfiltración, disminuye la hipertensión del glomérulo. Se calcula que el clearance cae durante las primeras 2 semanas entre 5 a 8 mililitros y hay que tolerarlo. Está debatido si controlar el clearance de creatinina después de dar una glifosina. Algunas guías dicen controlarlo, otras guías dicen que no. Las guías que dicen que sí, dicen suspenderlo si el clearance de creatinina cae más de un 30%, pero hasta un 30% tolerar la caída del clearance, que va a ser transitoria durante entre 2 a 4 semanas y que luego a largo plazo va a ser renoprotección a pesar de que el clearance caiga el primer mes. Esto es más de lo mismo. Y cosas agregadas, efectos metabólicos. En los estudios, los ICGLT2 mostraron disminuir el peso entre 2 a 3 kilos. Demostraron bajar la presión arterial sistólica 1 a 3 milímetros de mercurio, pero bueno, estas no son indicaciones que estén aprobadas, pero tendrían efecto sumatoria con otras medicaciones, y uno los podría considerar como una indicación blanda. Digamos, hay otros fármacos que probablemente estén más indicados para perder peso o para tratar la hipertensión arterial, pero yo lo podría considerar como un coadyuvante en el tratamiento de estas dos. También en el hígado graso, vimos ayer, primera línea, los agonistas receptor de GLP-1, la pioglitazona, la metformina, la cirugía bariátrica, pero los ICGLT2 disminuyen las transaminasas, disminuyen la esteatosis, disminuyen la fibrosis, bajan de peso y mejoran la hemoglobina glicosilada. Todo esto genera un efecto beneficioso para el paciente con hígado graso o esteatohepatitis. ¿Y cuál sería el mecanismo? Bueno, básicamente vimos que la grasa inflama, ¿no es cierto? Lo vimos bien en la clase de la doctora Carrasquilla, los ICGLT2 disminuyen tanto el peso como la grasa, con lo cual el estado inflamatorio
inflamatorio tienden a disminuirlo directamente, o también a través de la disminución del ácido úrico, que también tiene su poder inflamatorio, ¿no? Con lo cual tendría un efecto beneficioso en el hígado graso, en la esteatopatitis, aunque no es una indicación de las que nosotros consideramos dura, podría ser un adyuvante. En resumen, entonces, indicaciones, ¿en quién tengo que darlo? Vamos a rondar dentro de estas tres indicaciones y ahora las vamos a definir: diabéticos tipo 2, renales crónicos, insuficiencia cardíaca. En diabéticos tipo 2 tenemos las indicaciones duras. ¿Qué quiere decir? Que no pueden no tenerlas. Si yo tengo un diabético 2 con lo que tengo acá, tiene que tener una glifosina. Enfermedad cardiovascular establecida. ¿A qué me refiero? Infarto, enfermedad coronaria, enfermedad carotidia, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca. Múltiples factores de riesgo cardiovascular y diabetes tipo 2. Ya vimos los primeros 4 estudios. Disminuía un 30% la internación por insuficiencia cardíaca, aún con solo factores de riesgo. O insuficiencia renal proteinúrica. Y como indicaciones blandas, en la cual hay otros fármacos que pueden ser de elección antes que los ICGLT2, el sobrepeso, la hipertensión, el hígado graso y la hiperuricemia. Si vamos a la insuficiencia cardíaca, ya vimos que tanto está indicado en crónica como en aguda. Una vez que se estabiliza el paciente, que sale de la falla renal, que estabiliza su presión, iniciarlo cuanto antes dentro de la internación. Sean sistólicos o diastólicos, con fracción de eyección baja, menor a 40, o preservada. Y sean diabéticos o no diabéticos. Entonces, diastólicos o sistólicos, crónicos o agudos, diabéticos o no diabéticos. Vale decir, la insuficiencia cardíaca prácticamente en todas las circunstancias. Y en la insuficiencia renal crónica, con un clínico de creatinina entre 90 a 20, pero deben tener albuminuria. Eso es lo que está demostrado, y preferentemente tomando IECA o sartanes. Estos son la cantidad de pacientes que están estudiados en los estudios que estuvieron diseñados específicamente para eso. En diabéticos, la verdad que están muy bien estudiadas todas, la DAPA, la CANA, la EMPA y la ERTU. Este es el número de pacientes. En la insuficiencia cardíaca tenemos buena información para DAPA y para EMPA, empaglifosina, con esta cantidad de pacientes. Y en la insuficiencia renal crónica, yo diría que para diabéticos, las tres, EMPA, DAPA y CANA, pero en no diabéticos, tal vez la empagliflozina es la que mejor está estudiada con la mayor cantidad de evidencia. El problema que tenemos es el problema de siempre, que nadie sube al ring una glifosina contra otra. Nadie quiere hacer este ensayo clínico. Todos le suben al ring al placebo. No hay estudios que comparen empagliflozina contra dapagliflozina en ningún escenario. Y todas las nuevas glifosinas que salen buscan un nuevo nicho para compararlas contra un boxeador débil, el placebo, donde tienen mucha más probabilidad de ganarla. Nadie quiere arriesgarse de que su glifosina pierda contra otro boxeador. Entonces, no hay estudios que las comparen cabeza a cabeza, y las indicaciones son indirectas. La que más estudiada está en riñón, la que más estudiada está en corazón, y probablemente salga una glifosina que la estudie en stroke y sea la única que está estudiada, obviamente contra placebo, en stroke o en alguna otra indicación. Así funciona la industria. Dosis, fáciles de acordar. Tanto DAPA como EMPA, 10 miligramos. Canagliflozina, un 0 más. Estas no tenemos en la Argentina, la ERTU y la SOTA. La SOTA es un dual, no hay muy poca información de SOTA, solo el soloist y pocos. Y se viene la bexagliflozina, que obviamente hay muy poca evidencia todavía, pero probablemente le busquen un nicho donde le gane al placebo. ¿A quién no hice GLT2? A los diabéticos tipo 1, o si tuvieron alguna vez cetoacidosis diabética. Estas drogas aumentan el glucagón, bajan la insulina y son cetogénicas. Por consiguiente, cualquier circunstancia que tienda a la cetogénesis, tratar de evitarla. Por ejemplo, los alcohólicos, un homeless, un paciente con insuficiencia pancreática, un ayuno prolongado, una cirugía donde le suspendo la dieta o está en hilio el paciente, le voy a operar una cirugía abdominal varios días sin comer, no suspender las glifosinas. Menos de 20 declines de creatinina, en ningún ensayo se lo estudió. Los pacientes en hemodiálisis, por supuesto que no. Los trasplantados renales, no.
La poliquistosis renal no ha sido estudiada en todos los ensayos clínicos fueron excluidos. Y por supuesto que es un diurético inicialmente, no en los hipotensos, deshidratados o los pacientes que están cursando una intercurrencia. Un viejito con una neumonía, con insuficiencia cardíaca, que toma dapagliflozina, viene deshidratado con una neumonía hipovolémico, le saco la gliflozina. Caída del filtrado, ya lo vimos, cae 5 minutos, aguantarlo. A largo plazo es bueno, si cae más del 30%, suspenderlo, no dar en hipovolemos, lo que dijimos, ortostáticos hipotensos. Bajar la insulina, si está recibiendo insulina, bajar o sacar las sulfonilureas y bajar los diuréticos. El paciente toma tiazidas o furosemida y yo le agrego dapagliflozina, ojo que le estoy agregando un segundo diurético. Tenerlo en cuenta y observar el comportamiento del paciente. Discontinuar en los días febriles, tengo una intercurrencia, se la saco, como lo haríamos con la furosemida. Toma furosemida, viene con falla renal, infectado, volando de fiebre, confuso, le saco la furosemida, también le saco la dapagliflozina. 3 días previos a la cirugía, también suspenderlo porque lo que dijimos de la cetogénesis. Y vamos a las reacciones adversas. La verdad que son poco frecuentes. A ver, es glucosúrico, llena la orina de azúcar. Eso genera, obviamente, aumento, es alimento tanto para la cándida como los bacilos gram negativos de la orina, y están reportados aumentos de las infecciones, tanto micóticas, vulvitis candidiásica, colpitis candidiásicas, balanitis candidiásicas, como infecciones urinarias bacterianas. Inclusive hay más de 100 casos reportados de Fournier, gangrena de Fournier en gordos obesos. Entonces, cuando le doy una gliflozina hay que instruir al paciente que se observe si tiene síntomas urinarios, no si tiene un poco de poliuria en los primeros días, porque eso va a ser natural, es un diurético osmótico, pero sí ardor, digamos, tenesmo, dolor, entrenar al paciente. Vulvitis, colpitis candidiásica, Fournier. La cetoacidosis diabética de las glifosinas es en hiperglucemia, por consiguiente, hay que enseñarle estos síntomas al paciente. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, puede ser una cetoacidosis y rápidamente buscar la cetonemia, cetonuria, que la vamos a tener con 150 de glucemia. Con lo cual, a veces es difícil de objetivar. Bueno, para canaglifosina, en el estudio CANVAS, algunos pacientes aumentaron las amputaciones. O sea, si tengo un diabético con muy malos pulsos periféricos o pie diabético a repetición o con úlceras amputados, tal vez no es un fármaco para iniciarle, y el aumento de las fracturas viene de la mano con que algunos pacientes, no porque tenga un efecto a nivel óseo, sino porque como buen diurético los pacientes se ponen polémicos y algunos se ponen ortostáticos, pierden el equilibrio y se caen. La rama tratamiento tenía aumento de riesgo de fracturas con respecto a la rama placebo, pero esos dos efectos que se vieron en el estudio CANVAS no se vieron en ninguno de los otros 10 estudios que se siguieron a posteriori, con lo cual es un efecto del cual se desconfía que tenga demasiada relevancia clínica. Y para cerrar, costos. Tenemos acá en la Argentina DAPA y EMPA. De hecho, nuestros patrocinantes, tanto Baliarda como Gador, como Bernabó, los tres tienen glifosinas, tienen EMPA y tienen DAPA. Ninguna de ellas son las drogas originales, que una es el Forxiga de AstraZeneca, el otro es el Jardiance de Boehringer Ingelheim, que tienen su patente en Estados Unidos. Ustedes saben que las patentes en Estados Unidos duran 20 años y se vencen, la de DAPA se vence para el 25, finales del 25, y la de EMPA en el 34. Y estos son los costos en la Argentina, que no tenemos patente. Y este es el dato que sigue. Este es el costo en Estados Unidos, lo que vale la dapaglifosina por mes al tener la patente. Bueno, muchas gracias. Preguntas por favor. Muchas felicitaciones acá en la comunidad, que aplaudan. Yo tenía la idea de la canaglifosina, si es un efecto de la droga, y no sé si se ve acá en Argentina. No.
No, tenemos estas dos nada más. Está menos estudiada, si van a usar canaglifosina tienen que ser diabéticos, porque en todos los ensayos el Canvas son todos diabéticos, el Credence son diabéticos los pacientes. Y solo se vio en el Canvas las amputaciones y las fracturas se las atribuyeron a pérdidas del equilibrio, no por un efecto óseo. Pero la verdad que luego no se demostró como un efecto de clase, un efecto aislado de baja relevancia. Y era significativo que había pacientes más amputados en la rama canaglifosina que placebo, pero tampoco de vuelta se vio como un efecto de clase. Por consiguiente, si hay un paciente diabético con pie diabético, con amputaciones, tal vez no sería la droga para iniciarla. Tal vez habría que ir a EPA o dapagliflozina, porque no está reportado con las mismas. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá la jornada. Los invitamos mañana a participar de la última jornada en la cual abordaremos el tema lípidos, así que nos vemos mañana a las 14 horas.